Saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a estar hablando, pues, en esta sesión sobre los métodos de ordenamiento. Entonces, sabemos de que, pues, necesitamos diferentes herramientas y diferentes métodos para poder estructurar de tal forma la data, ¿verdad? O la información para que pueda fluir de forma correcta en las estructuras o en los objetos que estemos utilizando para manipular la misma. Ahora bien, existen diferentes métodos y uno de los más antiguos que se utilizan para este fin, pues es el método de la burbuja, que es precisamente pues una comparación entre elementos adyacentes, entre pares de elementos, ¿verdad? Más específicamente, que se realizan y pues si hay por ahí el cumplimiento de una condición, entonces se realiza lo que llamamos un intercambio en este contexto de las estructuras de datos. Ahora bien, hay dos formas de poder ordenar la información, digamos, en un nivel básico. Entonces es el ordenamiento ascendente y el ordenamiento descendente. Luego, pues van a haber otros métodos de ordenamiento que ya permiten, pues, aplicar diferentes criterios de búsqueda e incluso pues realizar clasificaciones, realizar ciertas agrupaciones, obviamente pues cumpliendo algunas características que se establecen a la hora de programar. Bien, entonces, nosotros sabemos que las computadoras emplean gran parte de su tiempo en operaciones de ordenamiento, de búsqueda y mezcla. Entonces, ya hablamos de lo que son las búsquedas que se pueden realizar, por ejemplo, en una estructura de datos como un árbol, por ejemplo, que puede haber una búsqueda de forma horizontal, conocida también como búsqueda en anchura, pero puede existir también una búsqueda en forma vertical, que se conoce como búsqueda en profundidad. Entonces, de ahí dependen pues algunos conceptos como cuando se aplica una búsqueda y primero el mejor, entre otras pues características también que se comienzan a manejar cuando se emplean ese tipo de búsquedas. Muy bien, entonces, estas operaciones son muy importantes en la programación, son esenciales incluso para un gran número de programas, más que todo cuando son aplicaciones, cuando son herramientas que se han diseñado para el procesamiento de los datos. Sabemos que en esta cuestión del procesamiento de los datos van a haber dos tipos de procesamiento. Cuando nosotros tenemos un número de datos, pero que no sea exorbitantemente grande, ¿verdad? Entonces podemos aplicar lo que es un procesamiento centralizado. Y pues ahí podemos hablar de las bases de datos relacionales, ¿verdad? Los sistemas de base de datos tradicionales que nosotros conocemos, un procesamiento centralizado. Sin embargo, si nosotros ya tenemos una cantidad exorbitante de data, en diferentes formatos, en diferentes tipos. Entonces, ya cuando estamos hablando de terabyte, de exabyte, de petabyte de información, entonces perfectamente podemos aplicar otro tipo de procesamiento de datos al cual conocemos como procesamiento distribuido. Y en ese sentido, pues ya estaríamos haciendo referencia a lo que conocemos como Big Data. Cabe mencionar que Big Data se aplica mucho mejor y es mucho más eficiente cuando tenemos cantidades enormes de datos. Si nosotros tenemos poca data, es decir, estamos hablando de gigabyte, entonces no resulta tan eficiente el uso o la aplicación de un procesamiento distribuido, sino que perfectamente esos problemas pueden solucionarse con los sistemas de base de datos tradicionales que son relacionales, ¿verdad? El modelo de entidad-relación como nosotros lo conocemos. Ahora bien, conforme ha ido evolucionando esto de la data, entonces pues nos encontramos dos tipos de datos o dos tipos de información que están alojados en las bases de datos. Entonces podemos hablar de la data no SQL y podemos hablar de la data SQL. Entonces, la data SQL es todos aquellos datos que se encuentran almacenados en alguna tabla y que pertenecen, ¿verdad? Por consiguiente, a un sistema de base de datos relacional. Es decir, que de una u otra manera, pues la tabla donde se encuentran esos datos tiene relación con otras tablas, ¿verdad? Con otro conjunto de tablas.
Ahora, podemos encontrar también lo que es la data no SQL. Entonces, la data no SQL es toda aquella data que, si bien es cierto, pues se encuentra almacenada en algún lugar, pero no se encuentra en un sistema de base de datos relacional tradicional. Quiere decir que estoy utilizando otro objeto, que estoy utilizando otro elemento para poder gestionar esa data. Entonces, uno de los principios fundamentales que nosotros podemos tener presente, que debemos entender también para manejar el concepto de data no SQL, son las estructuras de datos, ya que cuando estamos trabajando precisamente con ese tipo de data, entonces vamos a utilizar las estructuras de datos para poder almacenar la información, y a esas estructuras de datos vamos a aplicar ciertos métodos, ciertas características, ciertas acciones que me van a permitir gestionar un gran número de data en diferentes formatos. Sabemos que en la actualidad, eh, pues el número y la diversidad de formatos que van apareciendo de la data, pues cada día son más grandes. Entonces necesitamos, ¿verdad?, trabajar con otros gestores, ¿verdad? Como por ejemplo les puedo mencionar Cassandra o les puedo hablar de MongoDB, que son gestores propiamente diseñados para trabajar con data no SQL. Si hablamos, por ejemplo, del procesamiento distribuido, si ya estamos hablando en el entorno del Big Data, entonces hay un lenguaje de scripting, ¿verdad? Por ahí que se conoce como Pig Latin, para ser más específico. Y entonces ese lenguaje es el que sirve para las consultas. Esa herramienta sirve como gestor de base de datos y perfectamente puede procesar todo tipo de archivos. Ahora bien, los métodos de ordenamiento van a ser necesarios para que luego de ordenar, entonces podamos buscar datos de una manera mucho más rápida y eficiente aplicando distintas técnicas. Una de las técnicas que se utilizan, pues, y eso ya viene muy relacionado con las estructuras de datos, pues es buscar por índice, y la otra pues es buscar por un criterio de búsqueda, en donde perfectamente pues se le da una entrada, y esa entrada va a ser comparada con todos los datos que se encuentran almacenados en una estructura de datos. La estructura de datos podría ser un árbol, podría ser una lista, podría ser incluso una cola, ¿verdad? O simplemente podría ser un arreglo, ¿verdad? Que podría ser en una dimensión o en dos dimensiones si estamos hablando de una matriz. Ok, perfecto. Ahora, si estamos hablando de un ordenamiento de números, entonces, pues, si nosotros deseamos realizar este tipo de ordenamiento, ¿verdad? Una secuencia de números, entonces está la forma creciente y está la forma decreciente, es decir, ascendente y descendente, respectivamente. Entonces vamos a tener una entrada que va a ser una secuencia de números, ¿verdad? Va a ser una secuencia de números, y vamos a tener una salida en donde va a haber una permutación de la secuencia inicial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada y tenemos esta lista, lo vamos a manejar como una lista, aunque perfectamente de una forma estática podemos llamarle arreglo, pero manejémoslo en este caso como lista. Entonces el algoritmo debe generar esta salida, es decir, vamos en orden ascendente, es decir, en orden creciente. Hay dos formas, como les mencionaba hace unos instantes, de poder ordenar, y está la forma ascendente, la forma descendente. De hecho, lo que vamos a trabajar en esta sesión, que vamos a ver el método de la burbuja, yo se los muestro de forma ascendente y ustedes lo van a tener que trabajar de forma descendente. A la vez van a tener que implementar lo que es una función para que realice los dos tipos de ordenamiento, es decir, lo que es un ordenamiento ascendente y un ordenamiento descendente. Muy bien, entonces hay diferentes formas de ordenar también. La primera forma que vamos a ver es un ordenamiento por comparación. En ese caso se van a efectuar comparaciones entre los mismos elementos del conjunto. Lo más habitual es que se realicen comparaciones en una primera instancia de elementos que son vecinos o elementos adyacentes, pero también pueden darse comparaciones,
¿verdad? Entre elementos que no necesariamente estén juntos. El otro tipo de ordenamiento que nosotros vamos a conocer, vamos a estudiar, se llama ordenamiento por indexamiento. Entonces, en ese caso, pues se clasifican los elementos en base a una propiedad. Pueden haber diferentes tipos de propiedades. Entonces, sin efectuar comparaciones entre elementos, entre dos elementos del conjunto. Simplemente vamos a ir siguiendo ciertas propiedades. Muy bien, esas son las dos formas que tenemos para ordenar. Si a usted ya le hicieran la pregunta, ¿cuáles son las formas de ordenar? Pues ya sabe ahí que va a ser por comparación y la otra va a ser un ordenamiento por indexamiento. Muy bien, vamos a tener claro un teorema. Cualquier algoritmo de ordenamiento basado en comparaciones requiere al menos Q n log n comparaciones. Esto n log n, pues estamos hablando de que en las ciencias de la computación existe algo que se llama complejidad computacional. Entonces, la complejidad computacional me va a dar la medida del tiempo de ejecución que requiere un algoritmo para encontrar una respuesta, para emitir un resultado y también el espacio de memoria que utiliza para el mismo fin. Hay diferentes complejidades computacionales. De hecho, hay una tabla, ¿verdad? Que la vamos a ver en cualquier momento cuando toquemos este tema de complejidad específicamente. Pero pues para ir avanzando un poco tenemos lo que es la complejidad constante, tenemos la complejidad cuadrática, tenemos la lineal, tenemos la cuasi lineal, tenemos la logarítmica, la exponencial, la factorial, la polinómica. Y en este caso, pues estamos hablando de una complejidad computacional logarítmica. Muy bien, entonces, esto impone una cota mínima en la complejidad de los algoritmos de ordenamiento que se basan en comparaciones. Entonces, resulta mucho más eficiente, por ejemplo, si estamos trabajando en Python, aplicar un método, pues el método para ordenar se llama sort. Ustedes utilizan un sort y luego pues ustedes deciden si ordenan de forma ascendente o descendente y eso resulta mucho más eficiente que aplicar un algoritmo de ordenamiento como por ejemplo el método de la burbuja, porque requiere pues cierto, aunque son milésimas de segundos la que utiliza el intérprete o el compilador para ordenar, pero pues ahí podemos encontrar algunas diferencias en tiempo y espacio, así como también la reducción de líneas de código, que eso pues de alguna manera me está reduciendo lo que es el espacio en memoria. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre algoritmos de ordenamiento. Existen diferentes algoritmos de ordenamiento. Uno de los más antiguos, pues les mencionaba, el método de la burbuja, pero está el método también por inserción, ¿verdad? Que se estudia junto con el método de la burbuja. Está el quicksort, etcétera. Hay varios métodos de ordenamiento y se pueden ordenar pues números, letras o ambos. Muy bien. Entonces, los algoritmos de ordenamiento. Si hablamos un poco y entramos en contexto en esto de los algoritmos de ordenamiento, entonces debemos tener claro que, pues debido a que las estructuras de datos son utilizadas para almacenar información y pues ya vimos ejemplos con listas, ya vimos ejemplos con árboles, ya vimos ejemplos con arreglos, incluso. Muy bien, entonces el objetivo va a ser almacenar esa información para luego poder recuperar esa información de manera eficiente. ¿Qué significa de manera eficiente? Bueno, que yo voy a poder obtener esa información en un tiempo mínimo, en un tiempo corto y también el espacio de memoria que voy a estar utilizando es menor. Eso pues está dentro del concepto de eficiencia. Menor cantidad de tiempo posible, menor cantidad de recursos utilizados. Ahora bien, existen varios métodos para ordenar las diferentes estructuras de datos básicas. Hay métodos de ordenamiento que no son utilizados con frecuencia. En algunos casos, pues se utilizan solo una vez. Hay métodos que son simples de implementar y que son útiles en casos en donde el número de elementos a ordenar no es muy grande. Por ejemplo, menos de 500 elementos
Y por otro lado, también hay métodos sofisticados que son obviamente más difíciles de implementar, pero que son más eficientes en cuestión de tiempo de ejecución. Y es justamente lo que les mencionaba. No siempre las herramientas o las formas que vamos a tener para ordenar van a ser perfectamente aplicables o me van a brindar una eficiencia si yo tengo una cantidad pequeña de datos o una cantidad grande de datos. Hay algoritmos que son mucho más eficientes con cantidades enormes de datos y hay algoritmos que son más eficientes con cantidades pequeñas de datos. Muy bien, entonces hay diferentes tipos de ordenamiento, vamos a ir profundizando un poco más en ello. Tenemos lo que es un ordenamiento interno. ¿En qué consiste entonces el ordenamiento interno? Pues se lleva a cabo completamente en la memoria principal. En ese caso, todos los objetos que se ordenan caben en la memoria principal de la computadora, por lo que nosotros podemos asumir que el tiempo que requiere para acceder a cualquier elemento va a ser el mismo. Y es cuando nosotros, pues, por ejemplo, estamos cargando datos y los estamos utilizando, manipulando, gestionando en tiempo real y podemos acceder a ellos a través de un índice. Entonces, ese es el caso del ejemplo que les muestro por aquí. Entonces, el ejemplo que podemos tomar en cuenta son los ordenamientos realizados sobre estructuras de datos residentes en memoria principal. Les podría mencionar, por ejemplo, una lista, les podría mencionar lo que es un arreglo, un árbol. Eso lo podemos entender nosotros como ordenamiento interno. Sin embargo, si ya tuviéramos una fuente externa de datos, entonces ya estaríamos ante otro tipo de ordenamiento. Cabe mencionar en este caso que podemos tener fuentes de datos que son internas y que se están trabajando, digamos, de forma local y pertenecen muchas veces incluso al script que estamos trabajando, pero también hay fuentes de datos externas. Esas fuentes de datos externas muchas veces pueden ser documentos de texto, es decir, archivos.txt, blog de notas. Podemos trabajar incluso con archivos separados por coma o valores separados por coma, conocidos como archivos.csv. Podemos trabajar incluso con hojas o libros de Excel para tener de forma permanente una información y que eso me sirva como fuente de alimentación para una estructura de datos y luego poder trabajarlos en cualquier herramienta o lenguaje de programación. Muy bien, pero vamos a tener también, como les mencionaba, el ordenamiento externo. En ese caso, no cabe toda la información en memoria principal y es necesario utilizar memoria secundaria. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de una cantidad mucho más grande de información y estamos hablando de una forma de trabajo dinámica a nivel de estructuras de datos. Ahora bien, esos valores a ordenar están en memoria secundaria. Entonces podemos mencionar, por ejemplo, el disco, podemos hablar de la cinta, un cilindro magnético, una USB, etcétera. Por lo que se asume que el tiempo que se requiere para acceder a cualquier elemento depende de la última posición accesada, que puede ser la posición 1, podemos comenzar desde ahí hasta la posición 500 o más todavía. Pero entonces ya estamos utilizando otra fuente, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de almacenamiento que ya va a ser externo y pueden estar incluso en dispositivos de almacenamiento secundario. Y ahí pueden estar los objetos que yo les mencionaba hace un momento. Ok, está también el tipo de ordenamiento estable. Entonces, en ese caso va a ser posible que existan dos registros en un archivo y que tenga la misma llave. Si nosotros tomamos en cuenta el concepto de diccionario a nivel de estructuras de datos, nosotros sabemos que el diccionario contiene un concepto, una definición, es decir, una clave, pero para esa clave un valor. Entonces, puede darse el caso de que estén dos registros en un archivo que contengan la misma llave. Entonces, en ese caso, pues un algoritmo de ordenamiento se dice que va a ser estable si el orden original de los registros con llaves iguales es el mismo después del ordenamiento. Es decir, vamos a tener dos registros I y vamos a tener J. Y las llaves que va a ser caso I y caso J. Es la misma. Si el registro
¿verdad? Si el registro de I precede al registro de J en el archivo original, igual deberá suceder en el archivo ordenado. Es decir, en ningún momento se va a perder la configuración de la data, en ningún momento se va a perder la configuración de la información. Recordemos que vamos trabajando con un índice y eso entonces nos va a permitir realizar un ordenamiento bajo ciertos criterios, ¿verdad? Muchas veces que nosotros les vamos a especificar. Ok, pero también está un ordenamiento inestable. Entonces, en ese caso, un algoritmo de ordenamiento inestable es cuando el orden original de las llaves se cambian al ordenarlos. Y eso pues no es muy recomendable que se aplique en este tipo de algoritmos o que se caiga, más bien dicho, en este tipo de inconsistencias cuando estamos realizando un proceso de ordenamiento en un lenguaje de programación determinado. Muy bien, entonces están algunos casos al ordenar la información y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Van a haber tres casos. Está el peor de los casos, está el mejor de los casos y un caso promedio. Muy bien, ¿qué es esto del peor de los casos? Obviamente estamos hablando de algoritmos de ordenamiento, pero se va a llevar a cabo o va a suceder el peor de los casos cuando la información que se tiene está ordenada al revés, es decir, está totalmente desordenada. Pero puede darse el caso de que nos enfrentemos ante un mejor de los casos y pues ahí va a ser cuando la información está ordenada o tengo que hacer la menor cantidad de movimientos o permutaciones posibles para encontrarle el orden que andamos buscando. Puedo tener también el caso promedio, que es cuando la información está ordenada al azar. Entonces perfectamente se puede aplicar un algoritmo y logro el ordenamiento o el orden que ando buscando. Esos son los tres casos para ordenar la información. Bien, hablemos entonces sobre el método de la burbuja. Vamos a ver. Les comentaba hace unos instantes que pues este método es uno de los más antiguos que se utiliza para este fin, para un ordenamiento y consiste pues en ir comparando pares de elementos, probablemente esos elementos sean vecinos o sean adyacentes y entonces si se cumplen algunas condiciones que ya vamos a verificar por ahí, entonces pues se lleva a cabo lo que en este contexto vamos a conocer como un intercambio de posición. Obviamente, si vamos a hacer un intercambio, pues no se puede hacer directamente, sino que vamos a necesitar una variable que es temporal para almacenar uno de los datos mientras realizamos un movimiento. Ok, veamos entonces en qué consiste el método de la burbuja. Se conoce como ordenamiento burbuja. Es un método de ordenamiento por intercambio, justo lo que les mencionaba hace unos instantes, y funciona de esta forma. Se va a recorrer el arreglo intercambiando los elementos adyacentes que estén desordenados. Adyacentes significa que estén juntos. Se recorre el arreglo tantas veces hasta que no haya cambios. Prácticamente lo que hace es tomar el mayor elemento y lo va recorriendo de posición en posición hasta ponerlo en su lugar. Eso es lo que hace de forma interna lo que es el algoritmo, lo que es el método. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos con los arreglos, pues tenemos dos tipos de arreglos. Tenemos el arreglo en una dimensión, que puede ser una columna o una fila, pero tengo los arreglos en dos dimensiones, que son matrices, ¿verdad? Que son filas y columnas. Perfecto. Entonces, si yo tenía un arreglo en una dimensión, necesitaba una estructura repetitiva, específicamente un bucle for, para irme moviendo, ¿verdad? En todo lo que es la estructura, en ese caso en el arreglo, porque solo pues estoy manejando lo que es una fila o una columna y necesito un for. Cuando trabajábamos con las matrices, entonces en ese caso necesitaba dos estructuras repetitivas. ¿Por qué? Porque tenía que gestionar lo que son las filas y las columnas. Necesitaba dos bucles for. Ahora bien, cuando estemos trabajando en el método de la burbuja, entonces van a ver que a pesar de que sea un arreglo, que a pesar de que sea una lista, que va a estar en una dimensión prácticamente, entonces vamos a necesitar dos bucles for.
¿Por qué dos bucles for? Un bucle for me va a servir para recorrer la estructura y el otro bucle for me va a servir para realizar los intercambios o para realizar el ordenamiento interno. Por eso van a ver ustedes que a nivel de código, en el ejemplo, vamos a tener dos bucles for. Ok, siguiendo con este método de la burbuja, entonces la idea básica de este ordenamiento, entonces, pues es que pasa por un archivo en forma secuencial varias veces. Muy bien, cada paso consiste en comparar un elemento en este algoritmo del archivo sucesor. Entonces, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con una estructura de datos, con una lista o con un arreglo que se llame X, y estamos utilizando, por ejemplo, la variable J para hacer referencia a su índice, entonces si nosotros nos encontramos en la posición J, entonces el sucesor o el que se encuentra, dicho de otra manera, en una posición posterior o después de él, entonces sería el más 1, J más 1. Entonces consiste también en intercambiar los dos elementos si no están en un orden apropiado. Este algoritmo utiliza una bandera booleana que cambia cuando se realiza algún intercambio y también permanece sin cambio cuando no hay pues ninguna acción de ese tipo. Muy bien, ahí tenemos la rutina común o el algoritmo, como nosotros lo querramos ver. Tenemos un procedimiento que se llama burbujeo, en este caso. Entonces, pues vamos a trabajar con un arreglo, podemos trabajar incluso con una lista, y esto pues lo podemos aplicar en cualquier lenguaje de programación, y vamos a estar pues trabajando siempre con datos enteros, ¿verdad? Para este ejemplo, ¿no? Porque pues se puede trabajar con diferentes tipos de datos, incluso esto se puede aplicar a las letras. Muy bien, entonces aquí está lo que les mencionaba. Tenemos dos bucles for. Entonces lo que vamos a hacer es, pues aquí estamos declarando los dos índices y también estamos declarando J. Y pues en ese caso tenemos los dos bucles for que les mencionaba, ¿verdad? ¿Cuáles son los usos o la aplicación de esos bucles dentro de este método? Entonces uno va a hacer para recorrerme toda la posición, si ustedes ven, para recorrerme todas las posiciones, comenzamos de 0 y entonces llegamos hasta la última posición que obviamente nosotros por definición ya sabemos que va a ser n-1. Quiere decir que si la longitud, por ejemplo, es 5, la última posición va a ser la 4 porque ha comenzado de 0. Y vamos a irnos moviendo posición por posición. Y aquí pues ya vamos a utilizar este bucle for para realizar los intercambios cuando pues hagamos las condiciones. Muy bien, vamos a ver algo un poco más gráfico. Suponga que tenemos esa estructura de datos y en ese caso pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Muy bien, entonces aquí tenemos ya lo que es la estructura y tenemos, lo podemos ver como las diferentes iteraciones o las diferentes pasadas que vamos a realizar en ese algoritmo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí comenzamos a comparar. Vea, lo que es el 25, que es el primer elemento que tenemos aquí, con el 3, que es su vecino, luego lo hacemos con el 12, luego lo hacemos con el 19, luego con el 2, con el 1, y entonces la idea es ir realizando comparaciones de tal forma que el menor elemento entonces esté en su posición y el mayor elemento pues obviamente también debe estar en su posición. Entonces, vea que aquí logramos un intercambio entre el 25 y el 1, hay un intercambio. Con el 9 y el 6 también logramos un intercambio porque 9 es mayor que 6, entonces este 9 debería de estar aquí en posición del 6. Nos queda en la primera pasada de esta forma y luego comenzamos a hacer las otras comparaciones. Como el elemento menor ya quedó en la primera posición, entonces sigo haciendo las otras comparaciones. Y pues comparo en ese caso el 25 con el 2 y hay un intercambio en este caso,
luego con el 3 y así sucesivamente. Comienzo a hacer comparaciones entre pares de elementos y si la condición pues es que el elemento i es mayor que el elemento i más 1, entonces se va a dar lo que es un intercambio. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento del método de la burbuja o de este ordenamiento? Vamos a tener 6 pasos. Primero, vamos a iniciar i al final del arreglo y vamos a iniciar desde la segunda posición. Entonces, si a, estamos hablando de j menos 1, es mayor que el que sigue, entonces lo intercambiamos y ese va a ser el fin. Entonces, el ordenamiento burbuja se recorre n veces el arreglo, ¿verdad? Intercambiando los pares de elementos que se encuentran en una posición incorrecta entre ellos. Es una complejidad O de n cuadrado, conocida también como un orden de complejidad cuadrático, y no depende de la comparación previa del arreglo. Es perfectamente un ordenamiento estable. Muy bien, existe un ordenamiento burbuja que se llama con señal. Entonces, en ese caso, eso va a ser una modificación del ordenamiento de la burbuja tradicional o de la burbuja mejorada. Va a consistir en dejar una marca, una señal, para indicar que no se ha producido ningún intercambio en la pasada. Es decir, se va a realizar una comprobación si el arreglo está totalmente ordenado después de cada pasada, terminando su ejecución en caso afirmativo. ¿Cuándo se van a dar los intercambios? Cuando i sea mayor que i más 1. Si estamos realizando, por ejemplo, un ordenamiento ascendente, pero perfectamente podemos estar ante el caso de un ordenamiento descendente, en donde las condiciones perfectamente pues van a estar al revés, así como también los bucles. Entonces ahí tenemos y les dejo un algoritmo que ustedes pueden tomar en cuenta para realizar lo que es pues el ordenamiento del método de la burbuja. Muy bien. Y aquí les tengo un ejemplo. Vean. Si nosotros tenemos una estructura de datos, llámese lista, llámese arreglo, entonces, vea, aquí tenemos este arreglo que se llama A, o podría ser una lista que se llame A. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Muy bien, tengo 8 elementos. Ahora, vamos a ver aquí en la pasada 1. Vamos a ver lo que ocurre en la pasada 1. Suponga que estos números que se encuentran dentro de los corchetes, entonces están haciendo referencia a los índices. Quiere decir que aquí comenzamos, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Muy bien. Entonces tenemos, imagínense que esto está en una condición if. Si a sub 1, comencemos de 1, en ese caso, dijimos que vamos a comenzar de la segunda posición, según el algoritmo. Entonces comenzamos de 1. ¿Por qué es la segunda posición? Porque el índice primero usted sabe que es 0. Si a sub 1 es mayor que a sub 2. Entonces 15, vea, 15, en este caso, 15 es mayor que 67. 15 es mayor que 67, eso es falso. Por lo tanto, no hay intercambio y la configuración de la lista queda de esta forma. Ahora comparo a sub 2 con a sub 3, que sería 67 es mayor que 8. 67 es mayor que 8. Sí, ¿verdad? Entonces sí hay un intercambio y la configuración queda de esta forma. Ahora comparo a sub 3 con a sub 4, que sería, en este caso, 67 es mayor que 16. ¿Por qué 67? Porque ahora tomo este orden, a sub 3 con a sub 4. Entonces aquí está, 67 es mayor que 16. Sí, entonces sí hay intercambio y me queda de esta forma. Ahora comparo a sub 4 y tomo la configuración última del arreglo. Es decir, voy a tomar esta configuración. Tomo esta configuración y ahora digo, ok, a sub 4 es mayor que a sub 5, es decir, 67 es mayor que 44, sí. Entonces sí hay un intercambio y me queda
esta configuración. Este es mi arreglo o mi lista actual para seguir las comparaciones. A sub 5 es mayor que A sub 6, es decir, 67 es mayor que 27, sí, ¿verdad? Entonces sí hay un intercambio y me queda de esta forma. A sub 6 mayor que A sub 7 o 67 es mayor que 12, sí, ¿verdad? Entonces hay un intercambio y me queda de esta forma. A sub 7 mayor que A sub 8, es decir, 67 es mayor que 35, sí. Entonces sí hay un intercambio. Entonces vea, al término de la primera pasada, el vector queda de esta forma. 15, 0, 8, 16, 44, 27, 12, 35, 67. Eso no significa que haya quedado ordenado, sino que se realizaron ciertos intercambios. Ahora, vamos a seguir las pasadas, vamos a seguir las iteraciones de tal forma que quede ordenado de forma ascendente. Y se puede hacer, obviamente, de forma descendente también. Muy bien, entonces, ahí les dejo el ejemplo. En la guía, de hecho, les voy a dejar lo que es una práctica de laboratorio en donde específicamente vamos a trabajar con el método de la burbuja y hay una investigación por ahí de un método y también les dejo un código Python en donde perfectamente pues está ordenado un conjunto de datos, una estructura en forma ascendente. Entonces la idea va a ser que ustedes lo hagan el ordenamiento de forma descendente. Vamos a utilizar otra herramienta, de hecho. Vamos a trabajar con lo que es el Jupyter, que es pues una herramienta con la que perfectamente se puede trabajar en línea con Python. Entonces ahí les explico perfectamente la forma que ustedes tienen que seguir para poder trabajar con Jupyter. De hecho, podemos hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver por aquí, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a abrir por aquí lo que es el Jupyter. Yo les explico en la guía, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que seguir específicamente. Bueno, entremos primero a lo que es el Jupyter y luego nos venimos aquí al Try Jupyter y vamos a entrar ahí. Entonces se nos presentan estas opciones. Ustedes perfectamente pues seleccionan lo que es el Jupyter Lab. Eso se los explico paso a paso en la guía. No hay ningún problema por eso. Entonces vamos a entrar a lo que es el binder. En este caso dejamos que cargue y pues vamos a trabajar obviamente con Python. El código que vamos a utilizar es igual al que hemos estado utilizando en otros entornos, nada más pues cambia la forma o el contexto en el cual vamos a trabajar. Bien, entonces ahí está cargando lo que es el Jupyter Lab. Van a ver algunas cosas que me van a aparecer por defecto, como por ejemplo esto que ustedes ven aquí, eso aparece por defecto. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es cerrar esto, lo descartamos, cerramos esto también y aquí vamos a seleccionar en la parte de Notebook, vamos a seleccionar el Python 3. Seleccionamos el Python 3 y perfectamente ya estamos ante un entorno de Python. Entonces aquí se le van a ir guardando los archivos que usted vaya haciendo y en el caso de que trabajáramos con fuentes externas, por ejemplo con archivos CSV, entonces tendríamos que cargarlos por aquí. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo por ejemplo aquí, vamos a hacer algo bien sencillo, y igual a 5, entonces aquí me hago un print, vamos a imprimir y simplemente le dan aquí ejecutar y aquí van a ir obteniendo la respuesta. Ahora si quieren editar simplemente vuelven aquí y podemos decirle el valor es, y ya sabemos que volvemos a ejecutar y ahí es donde ustedes van a ir obteniendo lo que es la respuesta. Entonces en este entorno yo he desarrollado el ejemplo del método de la burbuja y la idea va a ser que ustedes pues lo tengan de forma ascendente
Y también como ejercicio que lo hagan de forma descendente utilizando un par de funciones por ahí. Bien, entonces esto es la sesión. Por ahí les dejo la guía también para que ustedes puedan practicar lo que hemos hablado de forma teórica. Entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima sesión. Saludos.